En mi corta vida, y digo corta porque, claro, la vida siempre nos parece corta y sobre todo cuando el ansia de vivir es muy fuerte, cuando los deseos de hacer cosas son muy fuertes y persistentes, pues obviamente la vida nos parece más corta. Pero bueno, digámoslo así, en mi vida, ¿no? Me he encontrado con frases que se repiten una y otra vez en diferentes momentos, podemos decir en diferentes épocas, y que siempre parecen ser válidas, siempre parecen tener razón, ¿ya? No hablo de frases de los macro discursos, de las narrativas políticas, sociales, etcétera, no. Hablo de frases que forman parte de nuestro lenguajear cotidiano, de nuestro hablar cotidiano, ¿ya? Y que, insisto, cuando se dicen en cualquier época prácticamente, siempre parecen tener la razón, siempre parecen ser válidas, qué sé yo. Antes no pasaban esas cosas. Eso no falla, lo escuchamos una y otra vez y siempre encontramos razonable la expresión. Otra, todo tiempo pasado fue mejor. Al respecto de esta frase les quiero leer algo que escribió en su texto El túnel Ernesto Sábato, y dice: la frase todo tiempo pasado fue mejor no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal y dice: yo, por ejemplo, Sábato, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos, y así casi podría decir: todo tiempo pasado fue peor, ¿ya? Y algo similar sucede con una frase: los jóvenes de hoy en día, los muchachos de hoy en día, frecuentemente seguida de alguna expresión devaluadora, es decir, los muchachos de hoy en día no, los muchachos de hoy en día, los jóvenes hoy no. Siempre hay alguna comparación que no favorece para nada a los jóvenes. Yo les voy a leer una frase, ¿verdad?, que tiene que ver con esto, y ustedes piensen de quién puede ser, ¿ya? Dice: los jóvenes de hoy en día aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Responden a sus padres. Cuando dice aquí responden, es decir, es esa idea nuestra de que son contestones, le contestan a sus padres. Cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros, ¿no? Esta idea de los jóvenes de hoy en día. Solo que esta frase es de Sócrates y fue escrita, fue dicha siglo V antes de nuestra era. Es decir, que parece ser que los jóvenes de hoy no son lo que éramos, ¿verdad? Es algo que existe desde tiempos remotos. Por lo tanto, se abre la puerta a entender algo que algunos especialistas han llamado el efecto hoy día. El efecto de hoy día, ¿no? Esa sensación que se expresa, ¿verdad?, desde una mirada incluso reflexiva, según la cual los jóvenes de hoy son peores, ¿verdad? Hacen cosas peores, hacen cosas mal hechas, etc. Pero llamamos la atención sobre el hecho de que lo mismo se viene diciendo desde mínimamente 5 siglos antes de nuestra era, ¿ya? Hipócrates, que es otro bien conocido entre nosotros por el juramento hipocrático de los médicos, también lo señalaba. Entonces, por eso se habla de que hay un efecto hoy mismo, de un modo de analizar el hoy mismo que puede estar influyendo sobre esto. Y por suerte, tenemos a la ciencia siempre tenemos a la ciencia como gran aliada, y tenemos investigadores que se han detenido a mirar esto y ver qué pasa. Y han llamado la atención sobre 3 elementos fundamentales que yo quiero compartir con ustedes, que los asimilemos, que los pensemos, porque son bien interesantes. En primer lugar, ¿por qué se produce esta evaluación de que, ¿no?,
son indisciplinados, no son sacrificados, no, en fin. Primera condición que ellos estudiaron y que se produce, un efecto de los rasgos. Los rasgos de la personalidad, las características de la personalidad de quien evalúa, ¿verdad?, se imponen en la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Si el que está evaluando es una persona muy inteligente, cuando evalúa, estos no son tan inteligentes como lo éramos nosotros. Que por cierto está evaluando desde su situación actual. Si es una persona que lee mucho, ¿verdad?, y que sigue leyendo mucho, dice, los jóvenes de hoy no leen. ¿Por qué? Porque el punto de referencia soy yo. Si es una persona autoritaria, ¿verdad?, de aquella forma impositiva de disciplinar, pues entonces dirán, son indisciplinados, no respetan, no hacen caso, ¿ya? Entonces, primera cosa, esta idea que se mantiene durante toda la vida, de que siempre parece una razón para decir, lo de hoy, nada que ver con lo de ayer, es peor. Tiene que ver con el lugar, desde el lugar, digo, personal, subjetivo, desde el que analizamos. Segunda cosa, la proyección pasada. ¿Qué quiere decir la proyección pasada? Que yo tiendo a pensar en cómo yo era, ¿verdad?, cuando era joven, cómo me veo hoy, ¿no? Es decir, no, nosotros sí estábamos comprometidos, no, nosotros sí dábamos el paso al frente, no, nosotros sí éramos disciplinados. Digo, nos vemos como hoy y no nos vemos exactamente como éramos. La memoria, por decirlo de alguna manera, nos hace una trastada, nos juega una mala jugada. Y esto es importante porque llega un tercer elemento. Si yo analizo al otro desde mis características personales, si yo analizo al otro en un momento de su vida distinto al mío y yo me pongo en ese momento como si yo fuera el que soy hoy, pues estoy cometiendo errores de apreciación importantísimos. Y para mí de lo más importante, ¿cuál es? Que hay un error de descontextualización, ¿verdad? La vida de todos los seres humanos, ¿verdad?, tiene que ver con sus contextos, con su momento histórico, con su realidad, con lo que se vive, ¿verdad? Somos nosotros y nuestras circunstancias. Por lo tanto, decir, es que no son como éramos nosotros, pero que bien, tienen que ser distintos. ¿Por qué? Viven en un país distinto, en una realidad distinta, en un momento distinto, presididos por valores distintos, por importancia relativa de las cosas distintas. Es decir, en muchos de estos análisis se obvia el contexto, ¿no? Y son sacados de, bueno, es que antes estas cosas se conseguían muy fácil. Sí, antes, ¿hace cuánto? ¿20 años? ¿Hace 30 años? ¿Hace 40 años? La vida era otra, la realidad era otra. Entonces, creo que tendremos mínimamente que cuestionarnos a la hora de hacer estas valoraciones de las demás personas, sobre todo de los jóvenes, que es sobre quien históricamente más fuerte ha caído el peso de no están a la altura de, no son como, insisto, no estoy hablando de los macro discursos, estoy hablando de esos discursos cotidianos, estoy hablando de esas personas paradas en la calle conversando y quejándose, porque imagínate tú, y ahora uno hace tal cosa, pero los jóvenes ni se les ocurre, en fin. Y yo creo que estamos obligados para bien, para el saneamiento de nuestras relaciones intergeneracionales, por decirlo de alguna manera, entender estas cosas, no pensar que las cosas, que nosotros somos la medida de lo bueno o lo malo, no pensar que cómo lo hicimos supuestamente nosotros es la medida de lo bueno y lo malo. Y por último, la medida de lo bueno, lo mejor, lo posible y lo imposible, no descontextualizarla, ubicarla siempre en las condiciones concretas y reales en que vivimos. Desde la sabiduría popular, que asimilamos muy bien, nosotros sabemos, la paja se ve mejor en el ojo ajeno. Tenemos ciertos sesgos
a la hora de evaluar a las otras personas distinto de la hora de evaluarnos a nosotros. Entonces, cuando miramos a otras generaciones, todos estos sesgos están ahí. Están tratando de ponernos un traspié, están tratando de hacernos trampa y terminamos cometiendo un error, haciendo una valoración injusta, inadecuada. ¿Quiero decir con esto que siempre tenemos valoraciones injustas? No, digo que la posibilidad de tener una valoración injusta, inadecuada, existe. Y que nosotros ya ahora podemos decir que conocemos por qué. Porque dejamos salir nuestras características personales, porque la memoria nos engaña, porque descontextualizamos. Entonces, mi llamado es sencillo. Sabiendo las cosas que pueden suceder, pongámoslas bajo control. Pongámoslas bajo control para que nuestras valoraciones, nuestras percepciones, nuestros pensamientos de las personas más jóvenes sean más adecuados. Esto, por cierto, favorece enormemente las buenas relaciones intergeneracionales. Por lo tanto, vale la pena.